Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos segundos a que sean las 8 en punto para empezar. Ya lo son. Pues comenzamos ya, si os parece. Pues bienvenidos a este webinar. Gracias por asistir. Gracias por estar ahí. Nos alegra saludaros a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid y a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, los capítulos de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción y los nuevos capítulos de Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica que han sido invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra participación y asistencia. Bueno, me presento, soy Jesús Vázquez, soy vicepresidente segundo del capítulo de Madrid, del PMI, y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia en la que participa Fernando Falcón. La temática a tratar será la de Effective Contract and Claim Management. Comenzamos dando las gracias al ponente, a Fernando, por el tema que nos presenta. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros por invitarme y buenas tardes y buenos días a los que estén al otro lado del Atlántico. En esta ponencia, Fernando nos dará su visión acerca del Effective Contract and Claim Management y, bueno, nos comenta que entregar un proyecto de ingeniería, suministro y construcción que sea rentable es un verdadero desafío en el mercado actual, tan agresivo y competitivo, donde los presupuestos están superajustados y los plazos son casi imposibles, y en especial en proyectos internacionales. Los aspectos comerciales y de gestión del contrato, los cambios y las reclamaciones han pasado a ser igual de importantes que la parte técnica para que un proyecto sea rentable. Es la forma en que manejamos los riesgos, los cambios, los conflictos, los retrasos, los contratos y las reclamaciones lo que determina si los proyectos cumplen los márgenes previstos. Es absolutamente necesario gestionar igual de bien la parte comercial de todo aquello que sucede durante la ejecución del proyecto, técnico y no técnico, y hacerlo según sucede, no al final del proyecto, para facilitar las negociaciones y resoluciones amistosas de los conflictos y evitar arbitrajes y litigios. La ponencia aborda algunos aspectos fundamentales y clave de todo esto. Respecto a Fernando Falcón, cuenta con 24 años de experiencia en grandes proyectos de ingeniería y construcción internacionales. Tiene mucha experiencia en oil and gas, en power, LNG, petrochemical, infraestructuras, cemento, plantas industriales, pipelines, termosolar, fotovoltaico, talco, eólico, biomasa, etc. Cuenta con experiencia en la estrategia, preparación y defensa de grandes y complejas reclamaciones y brindando asesoramiento, apoyo y coaching de gestión de contratos y reclamaciones y prevención de disputas en numerosos proyectos. Tiene experiencia como Project Manager, Contracts and Claim Manager, Project Control y puestos directivos en empresas como Dragados, Industrial, Técnicas Reunidas y Sener. Desde 2017 es asociado de Kingsfield Academy y partner en Anted Consulting. Es ingeniero naval y oceánico, MBA por el IE Business School, Instituto de Empresa, y Global Executive Management por el Euroforum. Y bueno, antes de dar paso a la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Deciros también que podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Fernando responda a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder desde la web del capítulo. Comenzamos entonces con Fernando Falcón. Fernando, te cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte. Puedes comenzar cuando quieras. Gracias. Muy bien, muchas gracias Jesús por la introducción. Bueno, pues
a ver, como ha comentado ya Jesús, los proyectos hoy en día, proyectos de ingeniería y construcción, locales, nacionales, internacionales, cada vez más todos, esa gestión de los contratos, de lo que sucede en términos comerciales, retrasos, extracostes, pues es igual de importante que hacerlo bien, el trabajo técnicamente. Hacerlo bien se supone que lo vas a hacer bien, si no, pues estás fuera del negocio. Pero hoy en día esa parte es fundamental. Si nos fijamos cuáles son las características de un proyecto con éxito, exitoso, pensamos cada uno, pensad un momento, oye, pues los proyectos que he participado, ¿qué considero yo que ha sido un proyecto con éxito? Pues fundamentalmente que el cliente esté satisfecho, y el cliente está satisfecho primero si cumples con lo que tienes que hacer, con el trabajo que te ha contratado, especificaciones de calidad, requisitos técnicos. A nivel de seguridad, pues que lo hagas bien. Lo primero, nadie quiere que en sus proyectos haya accidentes. No queremos que nuestra gente vaya a trabajar con nosotros y tenga accidentes. Y luego también, pues bueno, hoy en día, si no tienes unas estadísticas de seguridad dentro de los parámetros que marcan los clientes, pues no puedes ni entrar a concurso, ¿no? Que la puesta en marcha de ese equipo, de esa planta, se produzca sin fallos, y luego, obviamente, que entregues esa planta, ese equipo, lo que estés vendiendo, lo entregues en plazo. Con eso, el cliente va a estar satisfecho. Y el proyecto, nosotros, la mayoría de la gente que estamos aquí, seguramente seréis técnicos, igual que yo, y como técnicos, pues eso es lo que queremos, que le hagamos un producto, una planta, un equipo impecable, o mejor incluso de lo que nos han contratado, pero lógicamente tenemos que estar satisfechos también como contratistas, y eso se produce siempre que tengamos un beneficio, que ganemos un margen, el que teníamos previsto o más, si es posible. Entonces, un proyecto con éxito, obviamente, tiene que ser técnicamente con éxito y que sea rentable para el contratista, o si eres, en este caso, pensando desde el punto de vista de cliente, ya sea cliente final, contratista y pensando con tus subcontratistas, que el proyecto esté dentro del margen que tenías previsto, ¿no? Vale, en eso no hay duda. Lo que ocurre es que el mercado actualmente, pues bueno, cada vez la competencia es más alta. Ya lo ha comentado Javier antes en la introducción. Los clientes cada vez tienen expectativas más altas, los requisitos de calidad, estándares y regulaciones son más estrictos. Los márgenes que tenemos son cada vez más bajos. Tenemos unos precios cada vez más ajustados. Si nos fijamos en el tipo de producto que hagamos, me da igual el tipo de planta o lo que vendamos y fabriquemos y vendamos, a lo mejor si miras hace 20 años, pues los márgenes de hoy no tienen nada que ver con los de hace 20, 30 años. Por desgracia, a la baja. Entonces, los precios y los márgenes son cada vez más bajos, y los plazos igual, cada vez más complicados, más pequeños, más cortos. Y tenemos una incertidumbre cada vez más grande con los subcontratistas. Los grandes proyectos EPC, pues al final el contratista, si estamos hablando de un EPCista que gestiona la ingeniería, compras y construcción, gestiona y asume la responsabilidad, los márgenes y los riesgos, pues estás en mano de los subcontratistas y proveedores, estás gestionando esos contratos de construcción, esos contratos de suministro, y estás, pues bueno, con la incertidumbre de que ellos cumplan. Y los contratos cada vez son más complicados, contratos más leoninos, y los clientes pues cada vez están más orientados al contrato, ya sea en tu propio mercado local o clientes internacionales en el mercado internacional, pues y si son con una cultura anglosajona, pues su orientación es a gestionar el proyecto conforme al contrato. Para eso está el contrato, para eso se hacen contratos, para cumplirlo y hacerlo como dice el contrato. Lo que ocurre es que en un mercado local o en tu mercado local, en el que llevas trabajando mucho tiempo y conoces a tu cliente, pues ese cliente tiene confianza en ti, sabe que si va a haber un problema en el proyecto, lo vas a solucionar, y tú confías en tu cliente y sabes que todo lo que ocurra que te afecte a los costes, al plazo, de una forma o de otra, pues se llegan a acuerdos. Y eso ocurre en un mercado local, y ocurría también, sobre todo antes, hace años. Ahora incluso con tus clientes habituales, pues cada vez esos clientes, y sobre todo los grandes,
pues se orientan más al contrato. Y aunque en un mercado local y con clientes habituales luego suele ser más fácil llegar a acuerdos, pero el trabajo previo que tienes que hacer de preparar todo aquello que le vas a solicitar a tu cliente por las cosas que han pasado distintas a las que había previstas en el contrato, pues tienes que elaborarlo mejor. Tienes que elaborarlo mejor. O sea que cada vez es más necesario e imprescindible hacer una buena gestión del proyecto, no solo a nivel técnico, sino a nivel contractual comercial. Vale, en los proyectos siempre hay esta tensión técnica entre el cliente que quiere, como buen técnico, su equipo de gestión es técnico y quiere que le des pues, el producto pues, lo mejor posible, incluso mejor de lo que has contratado. Y va a estar tratando de tirar desde el punto de vista de exigirte más y que por el mismo precio pues le hagas esas pequeñas mejoras, le des esto, oye, pues haz esto otro que no te supone nada, y el contratista pues lógicamente va a tratar de mirar por sus intereses comerciales. Y siempre hay esa tensión entre qué me pide el cliente adicional y qué le doy yo adicional, si le doy algo o no le doy nada y a qué precio. En cualquier contrato, cualquier proyecto, cualquier contrato, cuando se firma ese proyecto, ese contrato, pues está en equilibrio. Nos guste más o nos guste menos, generalmente a la gente de producción, cuando le dan el contrato, no le gusta, siempre hay quejas de esto, quién lo ha firmado, pero como habéis aceptado esto, pero es el que hay, es el que hay y se supone que está en equilibrio. Se supone que aceptas que para hacer ese proyecto, ese trabajo, pues las condiciones que hay ahí, pues el precio es el correcto y los riesgos que has asumido están compensados. Entonces, cuando arrancas el proyecto empiezan a suceder cosas en todos los proyectos. Por mucho que pensemos que aquello va a ir como la seda, siempre ocurren cosas. Entonces, para mantener el equilibrio, pues tienes que tratar de hacer el trabajo por el que te han contratado y, por tanto, controlar el coste. Pero como suceden cosas, aparte de controlar el coste, tienes que buscar cobrar por aquello que haces que sea distinto, que sea adicional a lo que tenías previsto. Porque la rentabilidad es una cosita, es una fórmula muy sencilla. Esto no es ciencia aeroespacial. La rentabilidad, el margen del proyecto es ingreso menos coste. Entonces tienes que controlar el coste, por supuesto, siempre de lo que haces, de lo que estabas contratado. Si nada cambia y tú controlas el coste y mantienes el coste, facturarás lo que tenías previsto y mantienes el margen. Pero como siempre cambian cosas en el proyecto, aparte de controlar el coste, algunas cosas que suceden serán tuyas, pero otras no serán responsabilidad tuya. Entonces tienes que buscar aumentar la facturación. Si solo te centras en mantener o controlar el coste, no vas a subir los ingresos y por tanto el margen va a bajar. Vale, estos son unos datos, curiosidades de la Cámara Internacional de Comercio. Duración promedio de los procedimientos de resolución de disputas formales, entendiendo arbitrajes y litigios, una media de 2 años y 4 meses. Esto incluye todo tipo de sectores, con lo cual, en función del sector en el que estéis, en vez de 2 años y 4 meses, puede ser 4 o 5 años. 3, 4 o 5 años, un plazo habitual para un gran proyecto resolver el arbitraje. Y los costes de los arbitrajes y litigios son enormes. España, en concreto, pues bueno, es un país que tiene una concentración muy alta de contratistas y de empresas trabajando internacionalmente y simplemente por estadística, pues estamos a la de procesos de disputas formales. La tabla esta, sin más información, son análisis muy, muy sencillos. Por estadística vas a estar ahí si tienes muchos proyectos internacionales y luego sí es cierto que el tipo de gestión, pues bueno, venimos de una gestión más local, como he contado al principio, y cuando sales a hacer proyectos internacionales con clientes orientados al contrato, te puedes encontrar que tu estilo de gestión, si está basado un poco más en la relación personal y confianza y al final resolvemos, pues te puedes encontrar que al final resolvemos es, como no has seguido el contrato, no tienes derecho a nada de lo que me pides. El contrato dice que si no me vas gestionando las cosas así, no informas de las cosas, pues no tienes derecho. Incluso no tienes derecho, sino que a veces dice expresamente que renuncias a cualquier compensación. Y eso, pues bueno, puede llevar a conflictos y a disputas. El informe de Arcadis es
una consultora británica muy grande y desde hace años, creo que desde 2012 o 2011, hace un informe anual en el que analiza pues las disputas formales, arbitrajes, litigios y las causas, las formas de resolución por sectores, por países, y el resumen global. Y desde hace varios años, más o menos, las causas principales por las que se producen disputas formales, arbitrajes y litigios, pues siempre están estas, o algunas muy parecidas. Alguna de las partes que no entiende o entendiéndolo no cumple con sus obligaciones contractuales, es decir, no gestiona conforme al contrato, a lo que se ha establecido en el contrato, el fallo o no emitir por parte de los clientes extensiones de plazo o compensaciones económicas provisionales, tú puedes ser a la vez contratista y puedes ser a la vez cliente. Esto va en todas las vías. O sea, a lo mejor a ti te están haciendo extensiones de plazo provisionales, pero tú hacia abajo no las haces. Pues puedes tener un conflicto, una disputa importante. Y luego una tercera causa que siempre está en el top son que cuando haces reclamaciones las haces mal, están mal elaboradas, les faltan, están incompletas o sin fundamento. Quiero decir que reclamas cosas a las que no tienes derecho. Entonces, gestionas mal, no cumples con tus obligaciones. Si tienes que hacer por contrato compensaciones o ajustes del precio del plazo, no los haces cuando tienes que hacerlo. Y luego, cuando se hacen reclamaciones, esas reclamaciones son malas reclamaciones. Entonces, tener en cuenta que si tú haces una reclamación, que al fin y al cabo es pedirle, solicitarle a tu cliente, en este caso, una compensación por algo que ha pasado, pues a mí si alguien me pide una compensación por algo que ha pasado, tengo que entender primero qué es lo que ha pasado, entender que efectivamente es mi responsabilidad, soy el responsable de que haya ocurrido eso. Efectivamente ha tenido un impacto en su proyecto y ha tenido unos efectos y unos costes adicionales, un precio adicional, que efectivamente lo ha tenido. Y aparte de eso, que por el contrato que tenemos tengo la obligación de compensarle, porque podría ocurrir que va a ocurrir todo eso, pero no tengo obligación de compensarle. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto tengo que compensarle? Bueno, pues si no entiendo todo eso, no está demostrado, no está justificado, pues lo normal es que te rechacen la reclamación. No entiendo qué me estás pidiendo, pues lo rechazo. No lo demuestras, lo rechazo. Entonces, vale, me cuentas una historia muy bonita, pero no hay soporte, evidencias que demuestren aquello, lo rechazo. Entonces, este es un motivo muy importante de acabar en disputas, unas malas reclamaciones. Pero todo viene por un origen aquí, porque no se ha gestionado correctamente. Si se gestiona todo correctamente, no es necesario hacer reclamaciones o se hacen reclamaciones que directamente el contrato te manda te dirige a esto que ha ocurrido, hazlo como reclamación. Y entonces lo harás, si estás gestionando bien el contrato, lo harás correctamente. Vale, y adicionalmente a esto, el factor humano, el comportamiento, pues somos personas cada vez con más trabajo a distancia, teletrabajo, pero al final en un proyecto y sobre todo en proyectos de ingeniería y construcción, si hay construcción, pues hay una relación personal, hay gente trabajando junta y bueno, pues ese comportamiento, esas relaciones puede influir en que bueno, haya disputas, ¿no? haya conflictos. Vale, entonces el contrato es algo muy sencillo, es poner por escrito lo que han acordado las partes, define quién está haciendo el acuerdo, qué partes intervienen, se especifica el alcance, el trabajo que se va a hacer, se define el precio que se va a pagar y la forma y plazo de pago, muy importante, no solo precio, sino forma, cómo me pagan y en qué plazos me pagan. Las condiciones de calidad, condiciones técnicas, cómo se va a ejecutar el trabajo y el plazo. Estas son las cosas básicas de un contrato. Lógicamente también se establecen las responsabilidades, los derechos de cada parte y los riesgos. Si pasan cosas, ¿de quién es el riesgo? ¿Quién asume las consecuencias de eso? Es decir, y además establece las reglas, ¿no? Las reglas de juego, ¿no? Para que todo esto que hay aquí, cómo se gestiona, cómo se hace. Y define los mecanismos de ajuste. Si pasan cosas distintas a las que estaban previstas, cómo se ajusta el precio, el plazo, las condiciones. Entonces, esto de aquí es fundamental. Tenemos que entender que el contrato establece las reglas del juego
y define los mecanismos de ajuste. Es como si vas a jugar al baloncesto o al fútbol y dices, oye, pues lo único que sé es que hay que meter la pelota allí, pero no sabes nada más. Pues si es baloncesto, pues te pondrás a jugar y harás falta personal, dobles, pasos, de todo. Pues esto es lo mismo, no te puedes poner a jugar sin haberte leído las reglas de juego. Puedes ponerte, pero te pegarás una galleta impresionante. Si aprendes rápido, a lo mejor en el mismo proyecto aprendes, si no al siguiente, pero si no aprendes y haces siempre, vas a jugar sin saberte las reglas, pues tendrás que cambiar de negocio en este caso, porque vas a acabar muy mal, vas a acabar con muchas disputas y muchos proyectos en arbitraje o perdiendo hasta la camisa y arruinándote. Vale, a nivel de contratación, aunque vamos a hablar un poquito más de la gestión, pero a nivel de contratación en general los términos que más se negocian pues son los de la izquierda. Limitación de responsabilidades, indemnizaciones, precio, por supuesto, propiedad intelectual, forma de pago, por supuesto, seguros, mecanismos de resolución de disputas, ¿vale? Y son los términos que más se negocian y que más, entre comillas, interviene la parte jurídica, financiera, para negociar. Pero los términos que más se usan, los más productivos en términos de gestión del proyecto, son estos de aquí. Definir bien el alcance, los de la derecha. Definir las responsabilidades, cómo nos comunicamos con la otra parte para ir controlando el proyecto, límites de batería o interferencias con el cliente o con otras partes, otros contratistas, el proceso de aceptación y recepción de la planta del equipo y, por supuesto, si suceden cosas distintas a lo que estaba previsto, cómo gestiono esos cambios y cómo ajusto el precio y cómo gestiono el cronograma, el plazo del proyecto y las posibles extensiones de plazo si algo me afecta. Estas dos cosas que he puesto en verde son fundamentales. Como he dicho al principio, cuando empieza un proyecto nos gustaría que no cambiara nada y hacerlo todo tal como estaba previsto, pero eso es una utopía. Entonces, como sabemos que van a ocurrir cosas y que nos van a afectar al precio o a los costes y al plazo, pues es fundamental que cualquier contrato incluya de una forma más o menos sofisticada, pero lo incluya de alguna forma, cómo gestionas, cómo ajustas el precio cuando hay cambios en el proyecto y cómo ajustas, cómo gestionas los cambios en el plazo, en la duración del proyecto y cómo extiendes el plazo si son por causas ajenas a ti, de tu cliente, cómo extiendes el plazo. Si no incluye el contrato estas dos reglas de juego, pues vas a tener muchos problemas en el proyecto, va a haber muchos conflictos y puede haber disputas. Vale, hay distintos tipos de contrato en función del precio, desde partida alzada, suma alzada y llave en mano, a partida alzada sin que sea un llave en mano, por precios unitarios, time and materials, o precios para administración y reembolsables. En función del riesgo que pueda asumir cada parte, pues lo normal es establecer un tipo de contrato. Si el contratista puede controlar bien el riesgo y gestionar bien el proyecto, pues será un contrato lump sum, suma alzada. Cuanto menos puede controlar el riesgo porque menos definido está el proyecto, pues bueno, se irá a contratos de este tipo, ¿no? En los que el cliente asume más riesgo y se va, el que menos riesgo asume el contratista es el que es reembolsable. Siempre hay algo de riesgo, por mucho que sea reembolsable, siempre hay algo de riesgo para el contratista. Vale, gestionar el contrato y las reclamaciones de forma efectiva, se trata de mantener ese equilibrio de riesgos que habíamos dicho al principio, que nos gustará más o menos una vez que vamos a ejecutar el proyecto, pero es el que había acordado. Entonces, no es sencillo. Y en general, nuestro cliente suele tener un equipo más potente o suele tener más tiempo para dedicarse a estas cosas. Y hay que pues tratar de superar ese desequilibrio de poder o de fuerza, ¿no? Y gestionar esa parte de comercial y de reclamaciones, pues bueno, como todo en esta vida, pues requiere cierto tipo obviamente, liderazgo y habilidades, ¿no? Pues hay gente que se le da mejor cálculos, es muy especialista, gente en construcción y gente que se le da mejor, pues este tipo de cosas. Pero lo que es cierto es que es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. No por decir, venga, pues contratamos un contract manager y es una persona que se mete ahí en una oficina o está dando vueltas por ahí y él solo es autónomo y de forma aislada trabaja y resuelve todo. No, es un trabajo en equipo. La gestión del contrato y reclamaciones es una disciplina hoy en día de la gestión de proyecto y requiere que haya una comunicación y una coordinación con todas las disciplinas y áreas del proyecto, porque al final lo que vas a mirar es qué cambia en el proyecto
y cómo nos afecta y qué dice el contrato, cómo se gestiona esto y cómo nos compensan. Y obviamente, pues suceden muchas cosas, cambian muchas cosas en todas las áreas del proyecto, en todas las disciplinas, y por eso, bueno, pues hay que tener esa coordinación y ese trabajo en equipo. Y principalmente actuar según suceden las cosas, no dejarlo para el final del proyecto. El estilo de gestión, digamos, antiguo o no orientado al contrato. Yo hago todo, resuelvo técnicamente y al final, mira, esto es lo que te ha entregado la planta, el equipo, y ahora esta es la lista de cosas que han sucedido y vamos a acordar cómo lo compensamos. Eso hoy en día, en general, no funciona. No llegas a buenos acuerdos y acabas en arbitrajes o perdiendo mucho dinero. Vale, y no se trata que gestión de contratos no es ir con el machete o con el cuchillo en la boca a por la otra parte. Si tú haces una buena gestión de contratos, se trata que las cosas que suceden las gestionas según suceden y puedes dar la oportunidad a la otra parte, por ejemplo a tu cliente, a que si él tiene eh, tiene que poder decidir sobre algo que sucede. Si quiere, por ejemplo, hoy ahí sucede un cambio, hay una cosa que es distinta y a lo mejor el cliente tiene y debe poder decidir, oye, pues prefiero que la solución le voy a dar más importancia ahora mismo, por ejemplo, al plazo y me da igual el precio. No me da igual, pero no me importa pagar más por plazo. O el plazo no es algo que ahora sea crítico para mí, pero quiero que sea lo más económico posible. Si tú no gestionas eso a tiempo, a lo mejor tomas una decisión, una acción que luego el cliente te dice, oye, si me hubieras avisado que esto era así, no te habría dejado hacer esto. Y ahí entran los conflictos. Hay muchas veces que hay diferencias de interpretación de algunos términos, alcances. Pues si detectas que eso puede ser un problema, pues trata de resolverlo y gestionarlo con tu cliente cuanto antes. No esperes a que sea un problema y una crisis, ¿no? Hay que anticiparse. Vale, el contrato, bueno, en general, cuando hablamos de contrato, en general tenemos esta visión, un documento legal, pero el contrato, tener en cuenta que todos los contratos dicen, bueno, al principio, que el contrato lo forman este documento y tú una lista de 20, 30, 10, 15 documentos, condiciones generales, particulares, anexo de precios, de especificaciones técnicas, de planos, todo eso es el contrato. Todo eso es el contrato y los contratos pues relacionan, hay términos que a lo mejor pruebas de performance, pues puede estar en distintos documentos del contrato, puede hablar de ello. Entonces hay que conocerse el contrato entero. Cada persona del equipo de proyecto debe conocer lo que está en su responsabilidad, en su alcance. El equipo de gestión tiene que conocerlo entero, no sabérselo de memoria, pero tiene que conocer el contrato entero. Vale, en Kinsfield y en Antec, nosotros cuando hablamos de cambio entendemos como cambio cualquier cosa que sea distinta a lo que estaba previsto en nuestro proyecto, en nuestro contrato, en esos documentos del contrato que definen el alcance, el plazo, las condiciones, cualquier cosa que sea distinta a lo que estaba previsto es un cambio. Cuando ocurre un cambio, es decir, cuando algo es distinto a lo que estaba previsto, es fundamental tener este commercial mindset, es decir, tener esa orientación comercial. Sucede algo distinto a lo que estaba previsto y tienes que pensar rápidamente, ¿esto es responsabilidad mía o el cliente? Es responsabilidad del cliente y tiene que compensar el cliente. Si según sucede algo tienes esta actitud, podrás empezar a tener acciones que te pongan en control y las decisiones que tomes estén orientadas a la rentabilidad, no a contener y reducir las pérdidas o el coste, sino a la rentabilidad. Si tú piensas en eso según sucede, si es responsabilidad mía o del cliente, pues si es responsabilidad tuya, actuar rápido y hacerlo de la forma más eficiente y económica posible. Pero si es del cliente, o sea, piensa solo en costes, pero si es responsabilidad del cliente, tienes que decir, señor cliente, esto que está ocurriendo está afectando así y ¿cómo me va a compensar? ¿Podemos hacerlo así o asado? Y entonces la consecuencia o el impacto será este o este. Y ya estás pensando en obtener una rentabilidad. Si no, puedes tomar una mala decisión, una mala decisión económica y que incluso a lo mejor después te sea complicado negociar esa compensación. Cualquier cosa que sucede en el proyecto son negociaciones. Entonces, si tú esperas a entregarle a la otra parte el producto, el trabajo, pues tu fuerza para negociación es poca o ninguna. ¿Con qué negocias? Tú negocias siempre con algo que le vayas a dar. Hay veces que hay que tomar decisiones y actuar rápido y bueno, todo hay que mirarlo y pensarlo, pero
pero en cuanto ocurra algo hay que pensar rápidamente, analizar el contrato, lo que ha pasado, para saber si es responsabilidad nuestra o del cliente. Y una vez que lo sabes, puedes decidir, oye, yo empiezo a hacer esto sin hablar con el cliente, ya hablaré después, porque si paro, esto se hunde. Bueno, vale, pero lo tienes analizado. Entonces, este proceso de gestión de cambios, en general, dominamos muy bien la parte técnica, identificamos los cambios, valoramos el impacto y decidimos ejecutarlo. Y la gestión comercial o contractual es la que dejamos para más adelante. Para hacerlo bien, pensando en términos de rentabilidad, de que el proyecto sea exitoso completo, pues tenemos que hacer la gestión comercial a la vez. Tenemos que identificar el cambio, este análisis del derecho a compensación, entitlement, que es en inglés, y a partir de ahí gestionar con nuestro cliente, notificar el cambio, obtener la aprobación del cambio, tiene usted derecho a compensación, está aprobado, y ahora valorarlo y negociarlo y obtener una orden de cambio aprobada. Y esto tiene que estar conectado y ligado. Esto, identificación, tiene que ir en paralelo. En cualquier área que identifiquen un cambio, tiene que estar la parte comercial avisada para que hagan este análisis, si es nuestro o si es del cliente. Y idealmente no se debería empezar un cambio hasta que no se ha hecho ese análisis, y tú, una vez que has hecho el análisis y sabes si es tuyo o eres responsable del cliente, ya decides. Vale, ya lo sé, pero voy a empezar a trabajar ahora, sin haberle notificado nada. Vale, pero tú ya tomas la decisión de hacerlo sabiéndolo. Y por los motivos que sea, tomarás la decisión. O no empiezo hasta que no se haya por menos notificado y proteja mis intereses para obtener compensación. O no, decido no empezar hasta que no me hayan aprobado el cambio. O hasta que no me hayan aprobado la orden de cambio, no empiezo. Pero ya, si sucede el cambio, analizas el derecho a compensación, ya puedes tomar esa buena decisión con una orientación hacia la rentabilidad, no solo a mitigar o a minimizar el coste. Y este proceso, igual que técnicamente gestionáis cómo vais cambiando o los cambios que suceden en el proyecto, pues el proceso comercial hay que controlarlo y tenerlo de una forma bien controladita para poder ayudarte a gestionar, a tomar decisiones. Y obviamente siguiendo los términos del contrato. Si te dice ante cambios cómo tienes que gestionarlo con tu cliente, pues sigue esos pasos. Vale, si hablamos de plazo es uno de los aspectos que más riesgo tiene un proyecto, porque plazo está asociado directamente a dinero, a coste. Un retraso en el proyecto pues supone nuestro propio coste de prolongación del proyecto, los costes seguramente de prolongación del proyecto de nuestros subcontratistas, suministradores, y además posiblemente penalizaciones por retraso. Entonces, el plazo es uno de los aspectos que más riesgo tiene. Entonces, aparte de la base técnica y de hacer una buena planificación y conocer bien lo que tienes que hacer, pues hay aspectos contractuales muy básicos, pero que son fundamentales. Es necesario conocer las fechas de finalización y cuáles están sujetas a penalizaciones por retraso y cuáles no. Es necesario conocer el programa o cronograma base y cuáles son las condicionantes, en qué me he basado para definir ese diagrama de Gantt, ese cronograma de barras. En el contrato a lo mejor viene hitos o viene un cronograma de un nivel 0 con 10 barritas en una hoja y luego hay que desarrollar uno más detallado. En el detallado, pues siempre es necesario, aparte del cronograma de barras, una literatura, una narrativa que diga las bases, cómo has elaborado eso. Y todo lo que sea del cliente, que el cliente te tenga que dar, que aprobar, que suministrar, de una forma u otra meterlo en ese cronograma, si puedes, en el cronograma, o si no, en la literatura. Este programa está basado, por ejemplo, en 10 días de aprobación de planos. No puedes meter cada planito en el cronograma 10 días como actividad del cliente, pero sí entregas tu cronograma con una descripción, una narrativa de cuáles son las bases. Que haya un plan de recursos, histogramas. ¿Cuáles son las obligaciones en contrato de seguir ese programa? ¿Tienes flexibilidad para actualizarlo y revisarlo? Es decir, modificar las secuencias y duraciones siempre que cumplas con los hitos de finalización. ¿Es lo normal? ¿O tienes que seguir estrictamente ese cronograma inicial, las secuencias y qué obligaciones y qué derechos tiene el cliente a exigirte ante retrasos, aunque no sean críticos, es decir, que no retrase la fecha de finalización? ¿Qué derechos tiene el cliente a exigirte que recuperes retraso? Si tú realmente vas retrasado a lo mejor en el progreso,
pero en plazo no, porque tienes holguras para acabar en plazo. Ese tipo de cosas es fundamental para poder gestionar, y si, por ejemplo, tu cliente te exige, pues si tiene derecho y tienes que hacerlo, sí, pero si te exige cosas que no tienes obligación, no tengo que meter más recursos porque tengo holguras, voy a esta actividad la alargo más o dura más o más adelante puedo meter más recursos y ahora no tengo que tomar ninguna acción. Entonces es necesario conocerlo. Pues si no conoces tu contrato, puede ser que te líes a hacer cosas que te pide el cliente y que no son necesarias y que te gastes dinero sin necesidad. Y luego los términos del contrato que regulan pues el ajuste del programa, o sea, la extensión de plazo. Sucede algo distinto del cliente, o sea, algo distinto que retrasa el proyecto y es del cliente, pues que tenga la posibilidad de que pueda ajustar el plazo del proyecto, que haya una extensión de plazo. Si no tengo eso escrito en el contrato, luego va a ser más complicado solicitar y acordar una extensión de plazo. Esté más o menos definido y más o menos de una forma sofisticada en el contrato. Pero si no está escrito una cláusula de extensión de plazo, aunque sea 2 párrafos, pues el contrato no prevé esa extensión de plazo. Y tienes que ver si a lo mejor la legislación que regula ese contrato, cómo te permite eso. Vale, extensiones de plazo hay aspectos muy fundamentales. Cuando estamos analizando una extensión de plazo hay que ver si el retraso es crítico o no crítico, es decir, si retrasa el plazo de finalización o no. Hay actividades que se retrasan, que duran más, pero tienes holguras y no afecta a la terminación del proyecto. Tener en cuenta que más o menos depende del sector y del tipo de proyecto, pero como máximo entre un 10-20% de las actividades está en la ruta crítica. Ante cosas que suceden que afectan al programa, al cronograma, si solo miramos lo que nos produce un retraso y solo reclamamos cosas que producen retraso, puede haber muchas otras cosas que nos produzcan un impacto en el cronograma, que haga que actividades empiecen más tarde o que duren más, que se solapen con otras y que perdamos eficiencia y disminuya la productividad y tengamos un coste, un sobrecoste que no es nuestro, que no es porque lo estemos haciendo mal, es porque están subiendo cosas, responsabilidad de nuestro cliente, que hacen que mi secuencia óptima, que era la que tenía prevista, cambie y empiece a trabajar de forma menos eficiente y pierda dinero. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para buscarlo, identificarlo y pues reclamarlo si es por causas imputables o de responsabilidad de nuestro cliente. Fundamental diferenciar o conocer la diferencia entre mitigación que sería acciones para reducir los efectos de ese retraso, si estamos hablando de retraso, pero sin obligación de incurrir en costes adicionales. Tú puedes tomar alguna acción que no te suponga coste y que, oye, pues cambiando esta secuencia que no me supone ningún coste, pues reduzco el retraso, lo reduzco algo. Pues vale, tienes obligación, muchos contratos lo incluyen. Recuperación sería que ante un retraso mío de mi responsabilidad tengo que tomar las acciones necesarias a mi coste para reducir ese retraso. Y aceleración, el término de aceleración es que muchas veces se confunde. Se habla de aceleración cuando en realidad es una recuperación. Aceleración es que haces el trabajo a una velocidad mayor, más rápido. Entonces, terminas antes de la fecha prevista, la fecha del contrato, la fecha original o una fecha, si había una extensión de plazo, de la nueva fecha contractual. Y aceleración hay que tener en cuenta que requiere que todas las partes trabajen más rápido. Si tú como contratista acuerdas una aceleración, pero no tienes en cuenta a tus subcontratistas, proveedores, ni a tu cliente, cosas que tenga que hacer él para que tú puedas ir más rápido, pues aparte de que acelerar e ir más rápido siempre, bueno, tiene un riesgo y la probabilidad de éxito no está asegurada al 100%, pues si no tienes en cuenta la cadena de suministro hacia abajo y también hacia arriba, pues aquello tiene poca probabilidad de éxito. Y hoy en día hay que tener muy en cuenta el concepto de retraso concurrente, cuando haces un análisis de retraso. El retraso concurrente que ya cada vez empieza a estar más regulado en los contratos y obviamente hay que tener cuidado porque lo meten los clientes y precisamente para entre comillas, protegerse más ellos. Retraso concurrente es que ocurre por dos eventos, al mínimo dos eventos, uno del cliente y otro tuyo, a la vez, en el mismo periodo de tiempo, retrasan el proyecto. Entonces, si analizas solo el del cliente, el proyecto se retrasa, y si analizas de forma independiente el tuyo, el proyecto también se retrasa. Entonces, en general, y dependiendo de la ley que regule ese contrato,
tienes derecho a extensión de plazo, pero no a costes de prolongación. Pero cada vez más lo meten los clientes que dicen que tampoco tienes ni derecho a extensión de plazo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el concepto de retraso concurrente para tenerlo bien en cuenta y qué dice tu contrato. Vale, gestionar como cambio de reclamación es prácticamente lo mismo. Suceden cosas que nos afectan y solicitamos una compensación de precio y o plazo. En función de tu contrato, pues puede ocurrir que haya cosas que directamente te diga que es una orden de cambio, un change order, un variation, o lo llame simplemente evento compensable, delay event, evento de retraso, y te indique cómo ajustar el precio y el plazo. O algunas cosas directamente te diga pues que haga usted una reclamación conforme a la cláusula X de reclamaciones. Entonces, hay que conocer tu contrato y en función de lo que está pasando, cómo solicitas el precio y el plazo adicional. ¿Cuál es el mecanismo que te permite esa solicitud? En general, cuando hablamos de reclamaciones, pues bueno, estamos pensando en esas reclamaciones enormes, gordas, a final de proyecto, que no tiene por qué ser ni debe ser a final de proyecto, sino cuando ha ocurrido. Y son inevitables. O sea, hay muchas cosas que no las puedes gestionar individualmente porque por su complejidad o cosas que las solicitas, no te las aprueban, te las rechazan y entonces tú sigues considerando que tienes derecho y entonces haces una reclamación porque el contrato te permite o la ley que regula el contrato te permite reclamar aquello. Y la percepción en general es negativa, pero es negativa porque son malas reclamaciones, lo que decía al principio, no tiene razón o están sustentadas o no están completas, falta documentación, evidencias que soporten y justifiquen aquello. Pero se trata de ajustes de precio y plazo, a los que tienes derecho. Si quieres recuperar cosas que son responsabilidad tuya, costes tuyos o plazo por el que tú eres responsable, pues no va a tener éxito y además puede dañar mucho la relación con la otra parte. O sea, no puedes decir, a ver, he perdido 20, pues a ver qué reclamo para sacar 20. No, a ver, ¿qué ha ocurrido? Hay 10 que son reclamables, pues reclamo 10. Los otros 10, pues bueno, si son tuyos, pues aquello tiene poca probabilidad de éxito. Cuando se hacen reclamaciones hay que tener claro qué tipo de reclamación es. Por su naturaleza hay distintos tipos de reclamaciones. Las habituales, pues extensión de plazo es una reclamación de plazo simplemente. Buscar una nueva fecha de ajuste, una nueva fecha de terminación. Ajustar la fecha de terminación para evitar o para retrasar la fecha a partir de la cual te pueden aplicar penalizaciones. Es solo plazo, fechas de terminación. Hay otras reclamaciones que es por cambios en el trabajo, más trabajo, menos trabajo, trabajo distinto, diferente, con lo cual, bueno, pues son cambios de alcance. Otras que son de, por ejemplo, prolongación. Como ha durado más el proyecto, porque en extensión de plazo tengo unos costes asociados de prolongación. No siempre, está muchas veces ligado, pero no siempre. El típico caso es fuerza mayor. Lo normal, hay que ver qué dice tu contrato, pero lo normal es que tengas derecho a extensión de plazo ante un evento de fuerza mayor, pero lo normal también, en general, es que cada parte asuma su coste. Entonces, pues bueno, no tienes derecho a costes de prolongación. Aceleración serían reclamaciones para reclamar o obtener el coste adicional por acelerar. Acelerar siempre cuesta más, es más caro que ir al ritmo que tenías previsto. Perdón, que le daba sin querer al botón. Y luego, reclamaciones por disrupción o pérdida de productividad, lo que hemos dicho. Hay cosas que afectan al programa, pero que no producen un retraso crítico, pero hacen que cambies la secuencia de trabajo, la duración de las actividades, haya solapes, tengas que trabajar a lo mejor a turnos por la noche y tienes una pérdida de productividad y un incremento de coste. Y en general hay dos tipos de reclamaciones. La de ajuste de precio, es decir, tú haces un trabajo distinto adicional y tienes derecho solo al coste de hacer más trabajo, sino al beneficio que tienes o que tenías previsto en ese contrato por hacer trabajo. Tienes que justificar el trabajo adicional, no tienes que justificar el coste. El contrato te dirá cómo se paga eso. Y otras que son de coste y daños, es recuperar, digamos, los costes adicionales por aquello que ha ocurrido. En este tipo de reclamaciones tienes que justificar el coste. En estas es el trabajo adicional y luego cobrarás como sea, si son horas por horas o si es por unidades de trabajo por precios unitarios. O si es un lump sum y tienes que dar un lump sum, pues justificas el precio, pero no coste. Y en estas lo que tienes que justificar es el coste que has tenido.
Vale, y en función de su base legal o contractual, pues hay principalmente tres tipos de reclamación. Contractual, que está basada en los términos del contrato; extracontractual, no es que sea ilegal, sino que te basas no en los términos de contrato, sino en la ley que regula ese contrato, porque eso que ha ocurrido no dice nada del contrato o porque la ley dice otra cosa distinta y bueno, pues siempre manda la ley. Y luego sin ninguna base legal, que se llama ex gratia, compensación por buena voluntad. En español, o en España, perdón, llorada. Supongo que en otros países también se le llamará llorada. No tengo razón, pero mira, estoy perdiendo esta camisa, págame algo. Si el cliente está satisfecho porque has hecho un buen trabajo, pues te puede compensar y si tienes buena relación con él. Vale, cualquier cambio o reclamación, lo hemos dicho en algún momento, es fundamental documentación, soporte, documentación de soporte, registros, datos, evidencias de lo que ha pasado. Si no aquello, pues no vas a poder demostrar qué ocurrió ni vas a poder demostrar cómo te ha impactado. Y bueno, el proceso de una reclamación es algo sencillo, pero es un mini proyectito, ¿no? Tienes que pensar primero en cuál es el objetivo de esa reclamación, qué pretendes conseguir, tu estrategia, cómo lo vas a preparar, en qué momento, analizar el caso que tienes, que básicamente pues tienes que analizar las causas, qué ha impactado a mi proyecto, lo mío y lo del cliente, no solo lo del cliente, hay que ver cómo ha impactado lo tuyo al proyecto. Buscar de esas causas la responsabilidad, quién es responsable de que haya ocurrido. En inglés sería liability, quién está obligado a compensar conforme al contrato por aquello que ha ocurrido, cuál es el efecto o el impacto al proyecto, y luego el entitlement, qué derecho tengo a compensación. Vale, ha ocurrido esto, el impacto es este, el cliente tiene que compensar, pero ¿a qué tengo derecho? Pues a lo que no tengo derecho no lo reclames, porque, bueno, lo puedes reclamar, pero no vas a conseguirlo y lo único que hacer es deteriorar o retrasar la negociación. Y luego, por supuesto, cumplir con el contrato, no solo con los términos de notificación, que es lo habitual, oye, haces una reclamación y lamentablemente todavía fallamos mucho en seguir nuestras obligaciones de notificar las cosas, de cumplir con ciertos plazos. Pero no solo se trata de eso, compliance, se trata de cumplir con tus obligaciones. Puedes haber cumplido con otras muchas, por ejemplo, de reportes, de informes de progreso, de reuniones, y bueno, eso te puede servir para apoyar y demostrar que has hecho una buena gestión, aunque no notificaste en 5 días, como decía el contrato. Hay que buscar qué has hecho bien. Lo que has hecho mal, pues bueno, no te va a ayudar. Y luego soporte, evidencias, registros que demuestren aquello que ha ocurrido. Tienes que pensar con qué equipo haces esa reclamación, gente propia, equipo propio, del mismo proyecto, no meto de gente de la central, de otros proyectos, necesito ayuda externa. Luego tienes que hacer la reclamación y emitirla. El objetivo es llegar a y contar una buena historia, perdón. O sea, tú puedes hacer un análisis importante del caso, muy bien hecho, muy bien analizado, pero a tu cliente o a la otra parte le tienes que convencer, le tienes que enganchar, le tienes que contar una historia que lo lea y lo entienda y diga, es verdad, estos señores ha pasado esto, joder, se entiende perfectamente, les ha impactado así, les hemos afectado y bueno, pues tienen derecho. Ahora, ¿cuánto? Pues bueno, ya la parte técnica del caso lo debe demostrar bien. Pero tienes que contar una buena historia para que la otra parte entienda que le estás reclamando y que él es el responsable y que te tiene que compensar. Si no se entiende, si la historia que le cuentas no es buena, pues los hechos solos, por sí solos, no te van a dar la victoria. Y el objetivo es llegar a unas reuniones de negociación donde, bueno, pues como has hecho una buena reclamación, la otra parte pues esté dispuesta a sentarse y, bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y si has hecho un buen trabajo, puedes tener enfrente a un cafre y como digo yo, un cabezabuque. Y si no hay más remedio y el otro quiere, pues no te pondrás de acuerdo. Pero en general, si haces un buen trabajo lo primero es el trabajo de gestión y del contrato, pero si haces una reclamación y haces una buena reclamación, pues hay opciones, probabilidades de que llegues a un acuerdo. Vale, entonces hoy en día gestión de cambios, gestión del contrato y reclamaciones es necesario, no es un nice to have, no es que si no vas a tener éxito, vas a perder pasta. Tienes que buscar no solo control y mitigar pérdidas, sino aumentar la facturación, porque han ocurrido muchas cosas en el proyecto a las que tienes derecho a compensación, no son responsabilidad tuya. Y los cambios y reclamaciones, cambios con el nombre que tenga tu contrato, orden de cambio, variación, ajuste de precio, evento compensable, pues son los mecanismos. Y esos son los mecanismos que te da tu contrato para obtener esos ajustes de precio y plazo,
pues úsalos, síguelos, y si te dice que tienes que hacer esto y esto y esto para obtener tu compensación de precio y de plazo, pues hazlo, porque son las reglas del juego. Si no, luego, pues dice, oiga usted, si no me lo ha pedido como hemos quedado, que me lo tenía usted que pedir, y además ha dicho que si no lo hace así, renuncia usted, pues ahora lo primero, yo le digo que no. Y la primera pelea sería recuperar otra vez tu derecho a compensación. Vale, entonces, como resumen, para una buena gestión efectiva del contrato y reclamaciones y que sea un proyecto con éxito, es decir, técnicamente FETEN y comercialmente rentable, pues tienes que conocer tu contrato para poder ejercer tus derechos y para ello es necesario que identifiques también en cuanto suceden los cambios que suceden en el proyecto, entendiendo cambio cualquier cosa distinta de lo que estaba previsto, para poder tomar acciones rápidamente y de forma temprana y tener registro, soporte documental que demuestre que ha ocurrido eso y que los costes y el plazo que le pides, pues bueno, está justificado y bien calculado. Y pues bueno, una metodología. Nosotros utilizamos esta metodología simplemente para estructurarte un poquito la cabeza y cómo ataco este caso. Hay veces que te enfrentas a una situación y es que no sé ni por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo a analizar esto? Se han ocurrido 200 cosas. ¿Cómo miro esto? Pues bueno, esta es una metodología para ayudarte a analizarlo y aparte del buen análisis, luego contar una buena historia, hacer una buena reclamación que la narrativa, la literatura, pues sea un libro, una historia entretenida y que enganche a la otra parte. El objetivo y, por supuesto, en trabajo en equipo. Ya hemos dicho que todo esto no lo hace una persona ni 3 personas en un proyecto de 5.000. Esas personas son especialistas, pero necesitan que sea un trabajo en equipo. En todo esto de aquí intervienen todas las personas o todas las áreas y disciplinas del proyecto. El objetivo es mantener ese equilibrio del riesgo, equilibrio del contrato para recuperar costes, evitar penalizaciones y mantener, y si es posible, mejorar el margen. Mejorar el margen porque ya sabemos que una empresa tiene distintos proyectos y hay unos presupuestos generales y sabemos que algún proyecto pinchará. Pues en otros tendremos que aumentar el margen para recuperar y compensar lo que otros no están ganando. Entonces, siempre el objetivo es mantener y, si es posible, mejorar el margen por si algún otro proyecto, alguno siempre va a pinchar. Y el objetivo final es llegar a acuerdos amistosos por las cosas que suceden en el proyecto durante el proyecto. Nadie en general, yo creo que en su presupuesto, en su interno, tenga el presupuesto del proyecto y una partida final que ponga arbitrajes y litigios, tanto, y que piense que el margen del proyecto va a ser no cuando haga el proyecto, sino a los 4 años después de arbitraje. No, es una cosa excepcional. Entonces, que nadie en general la quiere. Hay veces que hay gente que tiene, bueno, situaciones y dice, no, yo quiero ir a arbitraje y bueno, por los motivos que sea, pero en general nadie piensa en hacer proyectos y obtener el margen y la rentabilidad que tenía previsto en arbitrajes o litigios. Vale, pues bueno, si alguno está haciendo las cosas de una forma, digamos, que no va en esta línea, pues si el resultado que tiene y los proyectos son exitosos técnicamente y rentablemente, pues fenomenal. Pero si cree que puede mejorar, pues bueno, tendría que pensar si quiere hacer las cosas distintas, porque si no, si sigues haciendo lo mismo siempre y esperas distinto resultado, pues esto hay una definición que es insanity o locura, que dice eso, hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Albert Einstein, pues no lo sabemos, se le atribuye a él, pero parece que no está claro. Entonces, como ahora hay que poner las citas y las fuentes en todo, la pongo, pero con interrogante. Pues bueno, yo creo que por mi parte ya he acabado. He ido un poquito a la carrera y deprisa. Yo creo que lo van a grabar y a lo mejor pues lo podéis volver a oír. Pero bueno, finalmente esto no es eso, ciencia aeroespacial, pero aunque hay unos cuantos conceptos que bueno, es necesario por lo menos conocerlos y oírlos. Luego ya entrar en profundidad pues requiere más tiempo y se hace, ¿no? Pero son conceptos fundamentales. Pues por mi parte está, Javier, no sé si habrá alguna pregunta y si la hay, pues la respondo con mucho gusto. Muchas gracias, Fernando. El tiempo lo has controlado bastante bien. Son las 20:54, la idea es acabar a las 21, como muy tarde. Gracias por esta presentación que ha sido excelente, interesante e instructiva, la verdad.
Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, que alguna tenemos ya, quisiera aprovechar para invitaros a todos los asistentes, no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida, ¿no? Vuestra participación como ponentes. Si os interesa nuestra invitación, contactad conmigo en el correo jesus.vazquez@pmi-mad.org. Os dejo escrito en el chat junto a mi teléfono y enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar esta información. Vamos a pasar entonces al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras preguntas en la aplicación. Ya tenemos alguna y voy a pasar a leértelas, Fernando. Sí. La primera es de Victoriano Trujillo y nos dice qué tipo de contrato hay que definir, acordar para desarrollar un proyecto en modalidad Agile, donde elementos como plazo y alcance no están definidos o no totalmente definidos al inicio del proyecto. Vale, eso comenté en algún momento que en función del riesgo que haya en el proyecto y cómo pueda controlar, en este caso, las partes, el riesgo, pues hay aconsejado, sugerido es un tipo de contrato. Si cuanto menos está definido el alcance y la posibilidad de los plazos y cómo se va a hacer o cuál puede ser la planificación, digamos que es más complicado dar un precio cerrado, una suma alzada. Entonces, cuanto menos definición tiene el proyecto de alcance y de cronograma, pues hay que ir a soluciones en las que, bueno, pues sea más hacia precios unitarios y si no hay nada de alcance definido, pues no a precios unitarios, que precio y no hay ni plazo, pues tienes que ir a más a time and materials, a precios por administración. Entonces, eso hay que valorar, pues cómo está definido el alcance, cómo se puede controlar el plazo y en función de ello, pues bueno, hay ciertos parámetros para decidir o optar por un tipo de contrato u otro, ¿no? Pero todo depende del riesgo. En esa diapositiva se ve un poco en función del tipo de riesgo, si está muy definido el alcance y el contratista puede manejar bien el precio y puede tener una buena estimación para contratar de sus costes y dar un precio porque hay unas cantidades definidas o los planos están bien definidos y él puede estimar bien las cantidades del precio, pues se tiende a un contrato lump sum. Si no está definido el trabajo y el alcance y no puedes definir a la hora de negociar las cantidades, no puedes dar precio. Entonces se tiende más a precios unitarios. Pero bueno, hay que analizar bien cómo está el proyecto antes de hacer un contrato. Muy bien, pues sigo con más comentarios y preguntas. Bueno, Juan Bugallo agradece la presentación, dice le ha parecido fantástica. Y Miguel Catalá Ortega nos da las gracias y nos dice si nos podrías dar un ejemplo práctico de una situación compleja que hayas tenido que manejar y cuáles fueron las claves de esa gestión de esa situación. A ver, ejemplos tengo muchísimos. Si es complejo, no se cuenta en 2 minutos. Sí, quería decir muy rápido que a la pregunta de antes, yo tengo un artículo por ahí, no sé si lo llegué a publicar en LinkedIn o no, respecto precisamente al tipo de contratos en función de lo que me ha preguntado, del riesgo y la definición. Si te pasan la pregunta, puedo enviar el pequeño artículo o la pequeña nota respecto a los tipos de contrato en ese aspecto. Respecto a ejemplos, pues, a ver, recientes, pues bueno, a ver, recientemente he estado con un cliente ayudándole en un proyecto en el que había retrasos había problemas muy importantes en el proyecto por retrasos. El cliente suministraba material, el material principal de construcción, era un proyecto solo de construcción, suministraba el material
Y bueno, pues había retrasos por las dos partes, por el cliente en suministrar el material y por el contratista en la ejecución. Entonces, ese contrato, cuando a mí me pidieron que les ayudara, pues lo que os he dicho antes, lo primero que vi, como era un proyecto con problemas de retrasos, pues fui a tiro hecho. Me encontré que efectivamente mencionaba el tema de retraso concurrente y tal como estaba, pues de primeras, si tienes esa cláusula que decía que retraso concurrente no te da derecho a extensión de plazo, pues lo primero es decir, oye, que sepáis, teniendo esto y por lo que ha pasado en el proyecto, que hayan ocurrido retrasos a la vez, del cliente en suministrar materiales y del contratista en incluso en estar preparado para hacer los trabajos, pues está muy, muy complicado. Con un No es necesario muchas veces un análisis muy especializado de retrasos, un delay análisis en ocasiones sí, depende de la situación, pero teniendo los conceptos claros, bueno, pues conseguimos demostrar bueno, que el contratista se había retrasado, pero la causa principal o primaria del retraso era la del cliente. Entonces, conseguimos salvar la exclusión de extensión de plazo por retraso concurrente, porque el cliente decía que había retraso concurrente y rechazaba absolutamente todo, toda la reclamación, todo el plazo. Y estaban muy, digamos, cerrados en banda. Y bueno, pues a base de hacer un buen análisis contractual y de los eventos que habían ocurrido y retrasos y con una buena base de lo que indicaba el contrato y de las secuencias reales, no lo que decía el cronograma, sino las secuencias reales y cómo se ejecutó el trabajo, porque mirando el cronograma base, sí, digamos que se podría decir que había retraso concurrente, pero mirando la realidad del ASBIL, de lo que había ido ocurriendo, pues conseguimos demostrar que no. Entonces, pues de una reclamación de millones importantes, de pasar de cero, pues se pasó a poder conseguir bueno, pues unas cantidades o unos acuerdos razonables durante el proyecto, porque aquello a mí cuando me lo pasaron era pues a torta limpia y como se dice ya con motivos sexuales encima de la mesa y vamos a arbitraje y vamos a todo. Entonces, bueno, pues conseguimos, es lo que hay que hacer, conseguir analizar bien las cosas para ponerte en una situación de favorecer la negociación, hacer un buen análisis de lo que ha ocurrido, qué dice tu contrato, pedir lo que hay que pedir, no cosas que estén mal pedidas o que no tengas derecho, y luego exponerlo bien, presentarlo bien y bueno, pues presentarlo bien y luego negociar bien, ¿no? Y tener unas buenas reuniones. Al final todo acaba en reuniones de negociación. Yo participo no solo en análisis y preparación de reclamaciones y ayudar durante el proyecto, sino en las negociaciones. Y preparar una negociación es fundamental. Y luego llevarlas bien las negociaciones es fundamental. Muy bien. No sé si he respondido bien, pero la pregunta era complicada también. Sí. Bueno, pues con esta respuesta y un último comentario de Juan Esteban González García, que te dice: felicitaciones, Fernando, una gran exposición, clarifica muchas dudas. Con esta respuesta y este comentario, como digo, vamos a finalizar. Recuerdo a la audiencia que con la asistencia a este webinar podréis obtener una PDU. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a Fernando por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia. Y os emplazo al próximo webinar. En nuestra web tenéis publicados los siguientes webinars. Desde allí podréis inscribirlos. Fernando, de nuevo, muchas gracias. Ha sido un placer contar con tu presencia en este webinar. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a todos los asistentes al webinar. Y por último, ya para finalizar, dar las gracias a todos por vuestra participación y deciros que os esperamos en el próximo webinar y que os cuidéis. Eso, Saludos, hasta pronto y mucho un fuerte cuidado. abrazo. Venga, un Vale, abrazo a nada todos. Un más. saludo. Gracias. Chao. ¿Estás ahí, Javier? Jesús, sí. Jesús, perdona, Jesús. ¿Estás ahí? No sé, ¿está cerrado ya o sigue en abierto? Voy a cerrar yo todo ahora mismo, ¿vale? Ah, Muchas gracias, Fernando, vale. y Venga, pues hasta la seguimos en próxima. contacto. Venga, un Vale. abrazo. Adiós. Adiós. Luego.